qué hermosa bienvenida. Muy lindo, con mucho movimiento y mucha alegría. Creo que es lo que hoy, creo que Jesús nos pide eso, ¿no? La alegría, recuperar la alegría de su presencia resucitada entre nosotros, porque Él ya está resucitado, ya vive resucitado en medio nuestro, ¿no? Entonces esa presencia de Él es la que tiene que movernos como estábamos moviendo, ¿no? Porque Él está con nosotros, ¿no? Y también creo que yo como franciscano también tiene que ver mucho con el carisma nuestro, ¿no? La alegría franciscana, porque justamente Francisco, su alegría se funda en este Dios que es amigo, cercano de los hombres, de cada uno, ¿no? Entonces, si Dios está con nosotros, tiene que haber fiesta, ¿no? Tiene que haber celebración. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación. Hace un tiempo atrás, Rodolfo se comunicó conmigo. Fuimos, de alguna manera, trabajando la propuesta para compartir hoy. Y en esa propuesta está esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el pensamiento? Poder compartir juntos cuál es el pensamiento, la perspectiva que el Papa Francisco está abriendo en la iglesia, en nuestra iglesia, ¿no? Y bueno, y lo que voy a compartir con ustedes es fruto también de un trabajo que vengo realizando en esta línea, ¿no? De poder como ir captando, ir haciendo una mirada teológica, espiritual, de lo que el cardenal Bergoglio, ¿no? Está desatando, está abriendo en medio de la iglesia, ¿no? Comenzar con una anécdota. Recuerdo que yo estaba en Corrientes, yo soy correntino, así que me alegré cuando hay hermanas de Corrientes. Yo era ministro provincial de la provincia en ese tiempo, cuando lo eligen al cardenal Bergoglio. Estábamos en Corrientes con los frailes viendo, ¿no? El momento de la aparición, ¿no? Del nuevo Papa. Y bueno, cuando es mencionado, cuando aparece el cardenal Bergoglio, bueno, fue una emoción muy grande, y doblemente cuando anuncian que él se pone el nombre de Francisco, ¿no? Bueno, quedamos ahí, pero será Francisco Javier, será, ¿no? Jesuita es, ¿no? No era Francisco de Asís, ¿no? Y recuerdo que el que es actualmente nuestro vicario general de la orden lo llama, que es argentino, para saludarlo, y le dice, bueno, padre, le dice, al ponerte el nombre de Francisco, ¿qué nos pedís a los franciscanos? Bueno, dice, yo esperaba, bueno, dice, no, miren, conviértanse al evangelio como hizo Francisco. Bueno, con esto entonces nos comentaba el vicario o el general, y dice, bueno, ya con esto, le dije, bueno, suficiente por ahora, con esto ya, conviértanse bueno del evangelio como lo hizo Francisco en su tiempo. Así que bueno, comenzar con este compartir, más tarde de anécdota. Y ahora meternos un poco en yo le titulé a esta conferencia, de compartir el rostro de iglesia en la perspectiva del Papa Francisco. Tiene 3 partes. La primera es ubicar un poco si ya se puede hablar del magisterio del Papa Francisco, dónde lo ubicamos, cómo lo vamos a contextualizar, en qué clave, en qué pauta espiritual lo vamos a contextualizar. Un segundo punto es la iglesia que sueña el Papa Francisco. Y bueno, tercero, una conclusión como recogiendo, ¿no? Algunas líneas de lo que compartí. Bueno, comenzar
el primer punto, ¿no? En la perspectiva de la recepción y renovación. Dos palabras fuertes, ¿no? Recepción y renovación. Me estoy refiriendo al Concilio Vaticano II. Yo quiero partir de allí. La recepción del concilio. Yo pienso personalmente, y también conversando con algunos otros hermanos y algunas otras personas que lo vamos siguiendo al Papa, me parece que estamos en la plena recepción del concilio. Es decir, como que si bien todos los otros pontífices fueron canales, pero como que parece que la hora, como los grandes hitos en la Iglesia tienen sus tiempos, tienen sus procesos, sus caminos, ¿no? de transformación. Me parece que es la hora, ¿no? El gran kairos del concilio que se está como abriendo, desplegando en este tiempo, ¿no? Y por supuesto que es un kairos que implica una profunda renovación, que es un poco lo que ya estamos nosotros siendo testigos, ¿no? De lo que va sucediendo en gestos, sobre todo en gestos de Francisco, del Papa, que va abriendo brecha, ¿no? Son gestos aperturistas, ¿no? No vamos a detenernos tanto en los gestos porque son muchísimos. Entonces, aquí, ¿no? Es la recepción y la renovación del concilio y la renovación de la Iglesia, ¿no? La realidad y la noción de recepción nunca fueron del todo ignoradas en la Iglesia. La vida fue siempre anterior a la reflexión y la práctica a la teoría. Siempre en la Iglesia, la vida fue lo que precedió. La praxis fue lo que ha precedido siempre, ¿no? Y después la reflexión puso palabra, ¿no? Lo tematizó, lo puso en discurso. La vida en sus gestos y expresiones siempre ha estado primero y precedido a la reflexión teológica y al discurso eclesial. Y el Concilio Vaticano II no hizo otra cosa que leer y poner en palabras y textos la novedad que la misma vida y la historia estaban ya provocando e insuflando en la Iglesia. Y al mismo tiempo promoviendo desafíos y pasos fundamentales para un ayornamiento de sus estructuras a las nuevas realidades y demandas del mundo contemporáneo. Concilio como el gran oído que se asomó al mundo, que pudo escuchar y dejó que el clamor del mundo y de la historia entrara, ¿no? en la vida de la Iglesia, ¿no? En el contexto latinoamericano, la recepción del concilio tuvo hitos importantes, ¿no? Ya comenzando con la conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín, ¿no? La gran recepción continental, sobre todo de la Gaudium et Spes, ¿no? Los gozos y las esperanzas del mundo de hoy, ¿no? Sí, la gran sensibilidad también de la Iglesia latinoamericana ante la pauta del concilio, ¿no? Bueno, pionera fue la línea de Medellín. El acento fundamental estuvo en promover la traducción, como decía recién, de la Gaudium et Spes en este horizonte nuestro. Lo siguieron Puebla con su fuerte impostación en el binomio de evangelización, cultura y culturas, todas las cuestiones vinculadas con la justicia y la dignidad humana, los rostros de Puebla. Después tuvo Santo Domingo. Y por último Aparecida, donde se profundiza el camino abierto por Puebla, Santo Domingo, amplificando enfoques eclesiales desde lo social, económico y político, el aspecto de la identidad pluricultural y religiosa en América Latina, el problema ecológico, entre otros. Simplemente es un pantallazo, digamos, ¿no? De cómo esta recepción del concilio en América Latina ha tenido una acogida, muy importante, muy fuerte, ¿no? Para los obispos reunidos en Aparecida, entre
Dios el cardenal Bergoglio, se trata de una situación cultural que invita a la Iglesia a un movimiento muy profundo de conversión y renovación. Es decir, no a meros cambios superficiales o simplemente estratégicos, sino de abandonar completamente estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. Para ello es necesario empeñarse por una renovación eclesial, que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales. Por lo tanto, el núcleo eclesiológico tiene que ver con una auténtica conversión pastoral, cuya lógica es el paso de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. El gran acento de Aparecida es la iglesia en salida, ¿no? La iglesia en misión. Yo recuerdo que todo lo que significó Aparecida, por ejemplo, el impacto que tuvo sobre todo en América Latina, en nuestra orden, la orden franciscana, ¿no? Es decir, para nosotros significó también para los frailes como una provocación a nuestra identidad más original, ¿no? De ser, como lo decía nuestro ex ministro general Rodríguez Carballo, ser frailes del pueblo. Sean frailes del pueblo, no hay que ser frailes del pueblo, hay que estar con la gente, hay que estar en la calle, en los cruces de camino, porque Francisco estuvo allí. A la tarde, cuando entremos un poquito más en Francisco, vamos a verlo, Francisco, ¿no? Francisco, lejos de acomodar su inspiración a las formas establecidas, ¿no?, de vida religiosa, Francisco provoca y al mismo tiempo promueve una vida religiosa en el camino, ¿no?, en la itinerancia, ¿no?, en el encuentro permanente con las personas. Esta nueva problemática de la transmisión de la fe y la nueva cuestión social, este binomio me parece importante, ¿no? ¿Cómo hoy? Y yo creo que en el contexto del movimiento de ustedes, ¿no?, ¿cómo transmitir la fe hoy en la actual coyuntura social? ¿Cómo transmitir hoy la fe? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el modo, el método, la expresión, ¿no?, en el contexto contemporáneo? Ambos fenómenos, propios de la actual configuración global del mundo, que desafía a la Iglesia, nos pone de nuevo ante algunos interrogantes. ¿Tendríamos que decir adiós al Vaticano II? ¿Llegó tarde el concilio en el asumir la problemática del mundo moderno? ¿Es necesario un nuevo concilio? Desde el punto de vista teológico, el concilio significó un momento cairológico, como decía recién, es decir, la manifestación de la hora de la gracia de Dios que irrumpe en un momento histórico y, al igual que la piedra al tocar la superficie del agua provoca círculos concéntricos, también el concilio provocó esto, ¿no? Comenzó a provocar un movimiento desde el centro hacia las periferias. Por lo tanto, continúa siendo vigente el espíritu fundamental y el núcleo esencial de la pauta del concilio. En este contexto de vigencia del concilio, en la actual coyuntura del diálogo Iglesia-Mundo, quiero presentar a la figura del Papa Francisco como uno de sus actuales exponentes del espíritu conciliar, que continúa gatillando cambios para una iglesia menos autorreferencial y más vinculada con la problemática del hombre y del mundo contemporáneo. Bueno, son todas impresiones que lo escuchamos a él, ¿no? Una iglesia menos referencial a sí misma y más abierta, más con referencia más a la problemática contemporánea, ¿no? Antes de pasar a delinear aspectos o pinceladas del nuevo rostro eclesial que comenzó a trazar el actual obispo de Roma, quiero evocar las palabras de la teología.
que en la voz del teólogo Karl Rahner atisbó el horizonte del concilio como mística y profecía de lo porvenir, que tal vez, como son las cosas del Espíritu, llegó la hora de su autorización y puesta en marcha del Espíritu y la vida contenidos en sus bases. Dice Karl Rahner, ¿no? En el concilio Nuevo Comienzo, él habla del nuevo comienzo, concilio, ¿no? El concilio, dice él, ha puesto las bases para un ayornamiento, para la renovación y hasta para la penitencia y la conversión que se imponen constantemente desde el inicio del inicio. Esto no es poco. Todo, casi todo, todavía es todavía letra, pero que puede brotar espíritu y vida, servicio, fe y esperanza, pero no brotará espontáneamente. Inicio del inicio, en tal forma que Jesucristo y su Iglesia entran realmente en contacto con este tiempo de hoy y de mañana. Por consiguiente, inicio de una Iglesia de la indebida y gratuita gracia de Dios, de una Iglesia de nuestro Señor y Salvador, de una Iglesia de la palabra de Dios, de la fraternidad, de la esperanza, de la caridad humilde y del servicio, del gozo en el Espíritu Santo, de una caridad que supera toda legalidad. El ayornamiento que prepara la Iglesia no es un empeño por dar a la Iglesia una configuración más simpática y vistosa. Es decir, no es solamente, ¿no?, una cuestión de maquillaje, ¿no?, sino que es una cuestión de compromiso, ¿no? Compromiso fuerte, ¿no?, en el sentido de la palabra. Bueno, ahora sí, con esta ubicación o con esta colocación, digamos, de la figura del Papa Francisco, vamos a ir adentrándonos en esta Iglesia que el Papa creo que nos invita también a soñar a nosotros, porque creo que lo hace junto con toda la Iglesia, ¿no? No es solamente él, sino él y toda la Iglesia, ¿no? ¿Qué significa para la Iglesia actual tener un Papa que viene del fin del mundo, ¿no? Él así se definió, ¿no? Cuando dijo, bueno, fueron a elegir a alguien del fin del mundo, ¿no? ¿Qué aporta esto a la Iglesia? ¿A dónde la llevará? Tal vez podemos ir como investigando lo que está aportando y hacia dónde la llevará. Y bueno, tenemos que seguir siendo testigos, ¿no? Hacia dónde va el rumbo de la Iglesia, de este Papa que viene del fin del mundo, como él lo dice, se ha autodefinido, ¿no? Para el obispo de Roma, la vida cristiana, como la misma misión de la Iglesia, está marcada por una alegría. La alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con él. Así la Evangelii Gaudium, o sea, la alegría del Evangelio, esta exhortación apostólica, que es su programa pontificio, comienza con esto, ¿no? La alegría del Evangelio. Será la dirección o el rumbo de su ministerio, es decir, llevar a la Iglesia a tomar conciencia de que el cristianismo es alegría, porque vive y anuncia una novedad sorprendente, la novedad del Dios con nosotros. Ahora, esto a mí me lleva a preguntarme, realmente, tenemos que anunciar una novedad sorprendente. Pero los que anunciamos, ¿somos los primeros sorprendidos por esta novedad? Somos los primeros en los que el alégrate, ¿no?, resuena en nuestros corazones. De aquí se desprende como línea de acción fundamental la necesidad del salir, del descentrarse, del ponerse en el camino. Salir, cambiar, replantear hasta el modo de vivir la fe. La invitación será para todos,
a ser audaces y creativos en la tarea de repensar las metas, los objetivos, las estructuras, los estilos y los métodos para la transmisión de la fe en el hoy del mundo y su complejidad. En el hoy, en este mundo, ¿no? Que es un mundo complejo. La misericordia será en el magisterio del Papa Francisco el punto de partida y al mismo tiempo el horizonte de toda la praxis evangelizadora. También será el criterio hermenéutico, es decir, donde interpretar y comprender el escenario contemporáneo en el cual transcurre la vida humana. Y acá me parece esto para mí parece casi conmovente, ¿no? A la hora de mirar el mundo, a la hora de interpretar la complejidad de esta trama contemporánea, tiene que ser la misericordia, ¿no? El lugar, el desde dónde, la misericordia. De este modo, la empatía y la compasión serán las vías de accesos y la condición de posibilidad para generar una cultura de la misericordia. De esta expresión, esta idea fuerza, cultura de la misericordia, ampliamente lo va a desarrollar el cardenal Casper. Él tiene una obra, La misericordia clave del Evangelio de la vida cristiana. De hecho, el cardenal Casper está haciendo, fue el que ahora preparó, ¿no? Ha preparado la carta para este sínodo que se abre, ¿no? El Evangelio de la familia se llama la gran carta que él preparó, ¿no? Desde esta perspectiva se entiende el porqué para el Papa Francisco, antes que los principios y su defensa, está el querigma, el anuncio de la buena noticia que es el Evangelio. Esta es la característica principal del Papa Francisco. Los principios existen y no los niega, pero en primer lugar hay que anunciar que el Evangelio es el amor, es misericordia, es abrazo. No es conveniente insistir excesivamente en los principios. Hay que dar un paso más, ¿no? Y la clave de la misericordia es la que tiene que primar, ¿no? Por lo tanto, colocar el Evangelio antes de cualquier otra cosa es una característica importante de su praxis como Papa, pero en un contexto de renovación de la misión de la Iglesia. En esta perspectiva, si la Iglesia debe salir de sí misma y llegar a todos, necesariamente tiene que adaptar en primer lugar su manera de predicar. En la Evangelii Gaudium, el corazón, digamos, del capítulo 3, ¿no? Él le dedica ampliamente a la predicación, a la homilía, ¿no? A la catequesis, ¿no? Es decir, ahí está el modo del anuncio, ¿no? Cómo se anuncia. Es por eso que en su exhortación apostólica, el capítulo 3 es que es el corazón de la carta, hará un importante llamado al anuncio del Evangelio de parte de todo el pueblo de Dios, un pueblo que según él tiene muchos rostros y que es necesario volver al modelo del anuncio de las primeras comunidades cristianas, este anuncio de persona a persona, de rostro a rostro, en la clave del encuentro y del diálogo con la cultura contemporánea. Tiene mucho que ver salir, ¿no? La iglesia salir, que se encuentra el contacto. Él mismo, cuando uno lo observa en sus encuentros en la plaza, o cuando él para y toca a las personas, él para, se detiene y observa, ¿no? No es que pasa de largo y saluda y se va, no. Él tiene gestos de parar, quedarse, mirar y tocar, ¿no? A las personas. Una primera pincelada. Emaús, el futuro rostro de la Iglesia en un cambio de época.
En su encuentro con el episcopado brasileño, en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco propone un ícono como clave de lectura del presente y del futuro. Y el iconotexto que elige es el de los discípulos de Maús. Y la pregunta que dinamiza es: ¿qué nos pide Dios a nosotros en este momento axial de cambio de época? El icono de Maús le permite conjugar el realismo con esperanza. Es muy preciso al hablar del clima perplejo por el que atraviesa la Iglesia y al mismo tiempo invitar a no ceder a la tentación del desencanto, del desánimo y los lamentos. Él expresa esto: hemos trabajado mucho, está esta sensación, ¿no? Y a veces nos parece que somos unos derrotados y sufrimos el sentimiento de quien tiene que hacer un balance de un periodo ya perdido, mirando a aquellos que nos dejan o ya no nos consideran creíbles o relevantes. Parece que es muy interesante esto, ¿no? Es decir, la tentación del desencanto, ¿no? Por lo tanto, el icono de Maús tiene las dos cosas, ¿no? Realismo y esperanza. Pasó algo, hay una realidad que está sobre, hay un drama, hay una dramática, ¿no?, que está desplegándose en la historia, pero al mismo tiempo tiene que estar envuelta en la mirada de la esperanza. Vivimos en un tiempo de grandes cambios, o como se suele decir, en un cambio de época. Según el Papa Francisco, el Evangelio Gaudium número 52, dice: la humanidad vive en este momento un giro histórico que podemos ver en los adelantos que se producen en los diversos campos. Pero también no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo viven precariamente el día a día. ¿Cómo acompañar al hombre concreto en su peregrinar muchas veces cansino y oscuro? En esto, Francisco invita a privilegiar este aspecto particular de nuestro tiempo, el de la crisis, y disponernos a hacer camino y acompañar procesos personales e institucionales, muchas veces con sus ciclos largos, pero como oportunidades para el desarrollo y el crecimiento. En esta perspectiva, los signos de la crisis serán el signo del tiempo que nos toca vivir. Ahí está su realismo fuerte, ¿no? Estamos en un tiempo de crisis, pero la crisis tiene que ser mirada como oportunidad. Segunda pincelada: una iglesia que acompaña y discierne en la noche. ¿Qué iglesia serviría al hombre contemporáneo que muchas veces transita la vida con la nostalgia y el desencanto de los discípulos de Maús? Esto nos pasa a los presbíteros cuando estamos, ¿no?, en el confesionario, o a veces en acompañamiento, o también a los mismos agentes pastorales que vienen, ¿no?, cómo acompañar los grandes fracasos, las grandes frustraciones, el sinsentido de mucha gente. ¿Cómo acompañar eso? Cuando ya lo que decíamos antes ya, ¿no?, hace el domingo, después de la celebración de la misa, se acerca una persona, una joven madre, joven, separada. Yo he hablado de la esperanza, porque bueno, aquí celebramos la patronal de la Santa Cruz de Córdoba, ¿no?, la Virgen del Rosario del Milagro. Y el Evangelio era María que va al encuentro de Isabel. Y hay una alegría en ese encuentro, ¿no? Entonces se invitaba en la reflexión a la alegría, ¿no?, que brota de la fe. Y al terminar, esta persona se acerca y me dice que quiere conversar conmigo. Bueno, nos sentamos a charlar y me dice: qué lejos estoy de lo que planteas, porque realmente es lindo lo que decís, pero yo no tengo fe, porque me cansé de pedir, me cansé de rezar,
y mi vida sigue en esta misma, ¿no? en este mismo drama. Entonces, claro, ¿cómo acompañar estas situaciones? ¿Qué hacemos ahí? Dice uno, mirá, anda a rezar, tenés que rezar más. Dice, yo soy creyente, he rezado, todo, pero siento que al otro lado hay un silencio. Bueno, ¿cómo acompañar ese tránsito, ese tramo en estas personas o en estas situaciones concretas, ¿no?, de la vida? Entonces me parece que esta era la pregunta, ¿no? Y el Papa, que es una pregunta creo que es real y nos encontramos a diario, a veces nosotros mismos pasamos por estas crisis también, ¿no es cierto? El Papa Francisco va a diseñar a modo de retrato el perfil de esta iglesia ideal. Sirve una iglesia que no tenga miedo a entrar con ellos, con los hombres, en su noche. Sirve una iglesia capaz de salir a encontrarse con ellos en su camino. Sirve una iglesia capaz de introducirse en su conversación. Sirve una iglesia que sepa dialogar con esos discípulos que, escapando de Jerusalén, vagan sin meta, solos, con el propio desencanto, con la desilusión de un cristianismo considerado ya un terreno estéril, infecundo, incapaz de generar sentido. Es decir, entrar en la noche de las personas, entrar en las conversaciones. ¿Qué conversa hoy el hombre de este tiempo? ¿Cuál es su conversación? Para utilizar o seguir trabajando el ícono, ¿no?, de Emaús, ¿no? ¿De qué vienen conversando? A veces nos puede pasar, nos pasa, ¿no?, es decir, de nuestros proyectos pastorales, nuestras miradas pastorales, nosotros le queremos tirar el contenido a las personas, ¿no? No, meternos en la conversación que la gente hoy tiene. ¿Qué conversa? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus desconocidos, sus miedos? Este retrato, que emerge a partir del episodio paradigmático de Emaús, hace surgir dos características particulares: el acompañamiento y el discernimiento. El discernimiento espiritual evangélico, propio de la espiritualidad ignaciana, que atraviesa la vida del Papa Francisco, busca reconocer la presencia del Espíritu en la realidad humana y cultural, porque ya está sembrada la semilla verbi, ¿no?, la semilla del verbo, en los acontecimientos, en las sensibilidades, en los deseos, en las búsquedas y en las tensiones profundas que se dan en los corazones de los hombres y en los contextos sociales, culturales y espirituales. De este modo, la Iglesia de Francisco está llamada a entrar en un permanente discernimiento, a vivir con los ojos abiertos, siendo capaz de leer con realismo los acontecimientos y de estar empáticamente conectada al mundo que la circunda. No tiene que ver con un sentimiento espontáneo, sino con la sabiduría de una disciplina interior evangélica que sabe leer lo que sucede y comprender los signos de los tiempos. Y acá viene, me parece, como un primer desafío a los discípulos y discípulas, ¿no?, que es entrar nosotros mismos en un discernimiento. Porque a veces decimos a las personas, hay que discernir, pero bueno, yo también tengo que entrar en un discernimiento, ¿no? Y entrar al discernimiento es entrar en la clave del Evangelio. A ver, ¿qué tiene que ver el Evangelio en mi vida? ¿Qué tengo que ver yo con el Evangelio? Y aquí tocamos otro aspecto del discernimiento en clave ignaciana: la confianza en el acontecimiento, en los sucesos. Y esto es muy propio en el ánimo de Francisco, su confianza en el acontecimiento histórico. Se trata del fino discernimiento del olfato
para percibir que las mismas razones por las que las personas muchas veces se alejan de la iglesia, se contienen ya en sí mismas las razones para su posible retorno. A veces escuchar por qué se van las personas de nuestras iglesias, porque muchas veces ahí está la clave, ¿no?, que nos espeja a nosotros y que puede ser la misma oportunidad para el retorno, ¿no? Esta confianza bergogliana es un desafío para la iglesia y sus instituciones. El desafío a dar crédito a la gente, a sus tentaciones centrífugas, que muchas veces están motivadas y contienen un profundo deseo de autenticidad. Una autenticidad que hay que saber custodiar, preservar y acompañar. Y a veces uno escucha, dice: yo, padre o hermano, me retiré de esta comunidad por estos motivos. Y uno cuando escucha dice: claro, pero son motivos reales, ¿no? Porque no hay caridad, porque no hay lucha de poder, porque, ¿no?, porque a ver quién tiene la llave de la sacristía, del templo, del sagrario. Son cosas que uno escucha, digo, porque yo también soy pastor, digamos, y también a veces estamos ahí, ¿no? Y uno escucha estas situaciones, ¿no? Llegamos hacia un punto fundamental, tal vez el desafío mayor de su ministerio petrino. ¿Cómo transmitir la fe en un mundo complejo, en el que es difícil separar las luces de las sombras, ¿no? Está muy mezclado todo, ¿no? En los ejercicios espirituales, Ignacio escribe, en el número 22 de sus ejercicios, ¿no?: todo buen cristiano debe ser más propenso a salvar la afirmación del prójimo que a condenarla. Y si no puede salvarle, trate de aclarar en qué sentido la entiende el otro. Y si la entiende mal, lo corrija con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, entendiéndola bien, se salve. Es buscar la salvación del otro, por todos los medios. Este número, muy parecido, Francisco tiene otra versión, ¿no? Francisco también va a querer siempre que se busque el bien del hermano. En un momento se ve que en una de las comunidades, las fraternidades, de las primeras fraternidades franciscanas, un ministro, un superior ministro, llega a Francisco enojado con un fraile, ¿no?, porque ha pecado. Entonces, este ministro le dice: Padre Francisco, hay que echarlo a esta persona, no puede seguir estando en la comunidad. Entonces Francisco lo mira y le dice: mira, más te vale que te pongas al lado de él y lo acompañes hasta el final. Y si algún día, si algún momento este hermano decide irse, que cuando se va, lleve de tu mirada la misericordia. Es decir, hace todo lo posible para que este hermano cambie. Y si no, y si tiene que ir, que se fuera, pero que haya experimentado en tus ojos la misericordia. Bueno, le podemos sacar mucha punta a todo esto, ¿no? En varios pasajes de su discurso durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, insistió en frases como: Dios es real y se manifiesta en nuestro hoy. Dios está en todas partes. Y aquí nuevamente aparece su corazón ignaciano, de buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. Y aquí volvemos nuevamente sobre el desafío que significa el transmitir la fe en contextos complejos del mundo contemporáneo. ¿Cómo se hace y cómo se ayuda al hombre de hoy a encontrar un sentido, aun cuando transita la noche del espíritu, o cuando está situado en la curva del túnel,
Mira hacia atrás, ya no ve la luz de la entrada, y hacia adelante no despunta la luz de una salida. El desafío de la Iglesia, según el Papa Francisco, será el de entrar en esa zona de sombra, poner en juego la cercanía física, no solo la escucha, para caldear el corazón e infundir confianza en medio de las incertidumbres y perplejidades del tiempo. Esto de caldear el corazón, de calentar el corazón, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa en estas crisis es que sentimos, ¿no?, el frío, sentimos el túnel oscuro. Bueno, ¿cómo ser aquellos que caldean el corazón de los hermanos y hermanas que transitan situaciones de crisis, ¿no?, o de dificultad o de oscuridad? Una tercera pincelada: una iglesia en salida, callejera, de los caminos y de la plaza pública. En la historia de la revelación, Dios siempre aparece como un permanente dinamismo, o en un permanente dinamismo de salida, de éxodo, y encontrará su plenitud en el misterio de la encarnación. Este Dios, que es permanente salir de sí mismo para ir al otro, impulsará a los creyentes todos los tiempos a entrar en su dinámica. La historia de los patriarcas, de los profetas, nos muestra de modo palmario. El mismo Jesús estará siempre en el camino y llamará a discípulos y discípulas a estar en el camino. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium del 19 al 20, ¿no? Hago una compilación. Hoy este ir de Jesús está presente, hoy en este ir de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Por lo tanto, cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino. Este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Salir de sí mismo es una categoría clave y fundamental para entender el pensamiento y la propuesta del Papa Francisco. Porque como él mismo lo expresa, el Evangelio siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí. Evangelii Gaudium 21. Este salir de sí mismo es una categoría antropológica, teológica, espiritual y pastoral que hunde su raíz en la misma Trinidad. Las tres personas están referidas la una a la otra y son una constante relación. Pero además ese dinamismo relacional que circula entre ellas se abre y entran en relación con nosotros, es decir, amplían el horizonte de la alteridad. Este dinamismo intertrinitario que nos habita y es el que nos pone en actitud de movimiento y de salida, de allí su dimensión mística y espiritual. Es decir, nosotros creemos que somos habitados por la eternidad, ¿verdad? Y si en la eternidad es una eterna relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, esa experiencia es la que nos habilita a entrar en relación con los demás. Por lo tanto, salir de sí mismo indica una estrategia para la Iglesia, una estrategia de sobrevivencia y de fidelidad a su misión. Por lo tanto, ser fiel a la naturaleza de la Iglesia en el pensamiento de Francisco no es primordialmente custodiar un depósito de doctrinas, sino salir de sí misma, entrar en actitud de servicio, comunicando vida, haciendo presente la misericordia y la ternura de Dios para con todos los hombres. La Iglesia en el pensamiento del Papa Francisco es una Iglesia que está siempre en actitud de salida de sí misma y por lo tanto desde este horizonte exodal está invitada a 5 movimientos.
una palabra muy propia del primerear. Esto es saber tomar la iniciativa sin miedos, saber adelantarse, salir al encuentro de los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. ¿Por qué primerear? Porque en sus entrañas late la misericordia y su fuerza difusiva. El amor siempre sale y se adelanta. Pero cuando uno ama a alguien y no espera mucho, toma la iniciativa, sale, va al encuentro del otro. No es que espera que el otro venga, ¿no? Primerear, el segundo movimiento, involucrarse, se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica las distancias, se abaja hasta toda vida humana para asumirla y tocar la carne sufriente de Cristo que se manifiesta en la carne y el rostro humano. Carne de Cristo, carne del hermano, carne del hombre, carne de Cristo, ¿no? Es decir, por eso es esto del tocar al otro, es tocar a Cristo. Acompañar, el tercer movimiento. El hombre de hoy, en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean, porque se sabe de esperas largas y de aguante apostólico. Es decir, la Iglesia tiene que entrar en la lógica de la paciencia de Dios. Dios tiene aguante, nos aguanta, ¿no? Podemos decir así más entre nosotros, ¿no? Un acompañar paciente sin maltratar límites, que es este respeto por el otro, ¿no? Sin el avasallar, sin el atropello, sino el acompañamiento respetuoso, ¿no? Paciente al lado del otro. El cuarto movimiento, fructificar, o el cuarto momento, ¿no? Sería está atenta a los frutos, cuida del trigo y no pierde la paz por la cizaña. Al igual que el sembrador del Evangelio, ve disfrutar el trigo y la cizaña, pero no se vuelve quejoso ni alarmista. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y de sus frutos, aunque en apariencia pueda parecer como imperfectos o inacabados. Es decir, acá uno nota la paciencia en la siembra, en el anuncio, ¿no? Y esperar, cuidar y no perder la paz ante la cizaña, ¿no? Y por último, festejar. Celebra, festeja cada pequeño logro, cada paso. Por todo esto lo podemos leer en la Evangelium Gaudium, ¿no? Yo estaba citando los número 24. La cuarta pincelada, una iglesia en diálogo y habitando las fronteras, con una misión de salir hacia las periferias. En el contexto de la Jornada Mundial Misionera, 23 de octubre de 2013, el Papa Francisco volvió a preguntarse sobre el modo con el cual la Iglesia sale al encuentro del mundo. Y expresó que de lo que se trata es de difundir en el mundo la llama de la fe en un Dios que es Padre, amor y misericordia sobre todas las cosas. Y por lo tanto, el método o el modo no es el proselitismo, sino la llama compartida que calienta el alma y el corazón de las personas. Por lo tanto, el corazón de la misión tiene que ver con un objetivo fundamental: el encuentro con las personas y el entrar en actitud de diálogo, en el cual cada una de ellas pueda sentirse infinitamente amada, más allá de sus límites, diferencias,
miradas y opciones, y que al mismo tiempo puedan reconocer su dignidad y su llamado a la comunión fraterna. El Papa nos recuerda que no somos seres aislados y que vivimos en una cultura que nos condiciona, pero también tiene claro que toda acción evangelizadora tiende a transformar la sociedad y su cultura, de tal manera que las personas puedan crecer en un ambiente que les permita vivir con dignidad y estimuladas al bien. Por eso expresa: lo que debe procurarse, en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura, ¿no? Esta idea de la inculturación del Evangelio que se encarna en las culturas y genera una nueva realidad. En cuanto a los lejanos y las periferias, a los que el Papa Francisco hace referencia en varios de sus discursos u homilías, no se trata solo de modo físico o geográfico. Las periferias pueden ser existenciales o geográficas. Son los que no forman parte del propio círculo afectivo e ideológico. Su invitación es la de abrir la propia mente, el propio círculo, los propios intereses, para poder llegar a los que están fuera o lejos de nuestros propios mundos, y que pueden ser personas que comparten el espacio del trabajo, del barrio, físicamente cercanas, pero afectiva y mentalmente lejanas. Para una comunidad cristiana, las periferias y los lejanos son los que no integran esa comunidad, y particularmente los que no se sienten comprendidos, valorados o amados en su condición personal, social, cultural o religiosa. Es decir, aquellos que quedan excluidos por diversos motivos. La actitud de salir hacia esas periferias es el correctivo ante la tentación de la autorreferencialidad. Lo que puede lograr romper esa autorreferencialidad es el otro que me saca afuera, ¿no? El otro que me invita a salir. Y por último, una iglesia madre de corazón abierto y por lo tanto una casa para la humanidad. El Papa Francisco apela a la maternidad de la iglesia. Por ello expresa: para mí es fundamental la cercanía de la iglesia. La iglesia es madre, y ni usted ni yo conocemos ninguna madre que lo sea por correspondencia. La madre da afecto, toca, besa, ama. Cuando la iglesia, ocupada en mil cosas, descuida la cercanía, se olvida de ella y solo se comunica mediante documentos, es como una madre que se comunica con su hijo por carta. De allí su convicción de buscar el contacto físico con las personas, el encuentro cara a cara, el abrazo, el beso, el fiarse del pueblo. ¿Vieron esto que se llama la atención, ¿no? Por ahora ya nos acostumbramos, que el Papa sale sin el blindaje, digamos, ¿no? Sale bastante desprotegido, casi totalmente expuesto al pueblo, ¿no? Esta cercanía del Papa, hecha de abrazos y saludos, no es para Francisco una cuestión de estilo o de vender una imagen, porque por ahí se puede, ¿no? Se ha escuchado ya las críticas, ¿no? Todo lo contrario, es parte integral e imprescindible de su ministerio y del mensaje que quiere comunicar. Es muy fuerte en él el gesto. Por lo tanto, en Francisco podemos observar un actuar comunicativo, por lo que no hay distancia entre su persona y lo que hace o dice. Por eso llama la atención, por eso es convocante, ¿no? Es decir, y es convincente también su palabra, ¿no? Porque
No hay distancia entre su persona, lo que hace, su acción y su decir, ¿no? Hay una integralidad. En la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la iglesia en salida es una iglesia de puertas abiertas. Pero este salir para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces implica detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que quedó al costado del camino. En esta sintonía, la iglesia está llamada a ser siempre casa abierta del Padre, donde hay lugar para cada uno con sus vidas a cuestas. Y en esto de ser madre, con una casa de puertas abiertas, ha de privilegiar a los que el mismo Evangelio refiere, no tanto a los amigos y vecinos que pueden recompensarte, sino a los pobres y enfermos, a los que suelen ser olvidados y despreciados y por lo tanto no tienen cómo recompensarte. A modo de conclusión, todo camino de recepción y renovación madura en la espiritualidad. En la clausura del concilio, el Papa Pablo VI refirió que la historia del samaritano fue la pauta espiritual que motivó y movilizó el proceso eclesial del Vaticano II. Por su parte, el teólogo latinoamericano Gustavo Gutiérrez señaló que las perspectivas y líneas conciliares se encauzaron hacia una iglesia más pobre, de puertas abiertas, en salida hacia los cruces de caminos, al encuentro de los hombres y mujeres que muchas veces ya no vienen a nuestras iglesias, pero que están en las plazas públicas, en el mercado, allí donde la vida fluye y hace historia. Por lo tanto, siguiendo esta perspectiva, la fecundidad del concilio aún no ha desplegado todas sus potencialidades. El giro eclesiológico por él provocado y su aplicación en clave de conversión pastoral no se ha agotado, apenas está empezando, como decía el teólogo Ranel, es el inicio del inicio. Es por eso que el Papa Francisco inicia su exhortación apostólica, que tiene un fuerte acento programático, con la invitación a la alegría del Evangelio, que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Esta alegría evangélica es la que puede renovar la vida de la Iglesia y comunicarse empáticamente con las búsquedas, los gozos y las esperanzas del hombre y del mundo contemporáneo. Una vez más, el Papa Francisco pone el acento en la espiritualidad, en el encuentro personal y comunitario con Jesús y su Evangelio, como la pauta espiritual necesaria para recuperar la vocación misionera, como el paradigma de toda obra de la Iglesia en el mundo de hoy. Recuerdo leyendo algunos, cuando hablaba el mismo teólogo Karl Rahner sobre espiritualidad antigua, espiritualidad nueva, él dice que el cristiano de este tiempo o es un místico o no es cristiano. Es decir, recuperar la mística. Y yo creo que la Evangelii Gaudium está atravesado por una mística, hay una mística fuerte, sencilla, pero muy profunda, muy enraizada en la vida de Jesucristo. Sencilla porque tiene un acceso, ¿no? Bueno, un lenguaje de verbo, un lenguaje, es decir, todos podemos leer la Evangelii Gaudium y todos podemos pescar por dónde va el hilo, ¿no? Porque está centrada en torno al eje de la mística, del encuentro con Jesús y su Evangelio. Bueno, que esta humilde aportación nos ayude a seguir buscando, ¿no? Lo que compartí es simplemente el inicio de un camino
y para seguir buscando juntos, para provocarnos mutuamente al diálogo, ¿no? Y a la búsqueda. Así que bueno, le agradezco la atención, la escucha, que a veces, bueno, escuchar a alguien es un poco, pero bueno, no. Lo preparé así de esta manera, ¿no? Yo pensé, si hay un tiempo, tal vez podemos así de a 2 o 3 hacer un momento de resonancia, saber todo esto que escuchamos, qué nos ha resonado, simplemente eso, ¿no? Es decir, qué nos resonó, qué cosa me siento que me invita todo esto, el Papa, lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Si podamos compartir resonancia de lo que escuchamos aquí y de lo que estamos escuchando en la iglesia, porque bueno, esto es una partecita de todo lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Así que tal vez, no sé cómo está previsto el tiempo ahora. Está bien, tenemos tiempo, padre. Bueno. O hermano, como te gusta que te diga. Hermano. Sergio. Bueno, Sergio, Rodi quiere hacer algún comentario, una aportación. Yo voy a hablar un poco como hijo frente a mi papá. Cuando un hijo ve que un padre dice una cosa y no hace lo que dice, es como que se desmorona el ídolo. Mi preocupación desde la fe y desde el servicio es que yo escucho en todas partes donde ando, sobre todo dentro de Argentina, escucho que nuestros sacerdotes hablan de lo que dice el Papa Francisco. Pero no he visto que nadie diga, yo empecé a hacer ese cambio. Entonces, trayendo un poco a colación un encuentro prolongado que tuvimos con Monseñor Luz, actual arzobispo de Resistencia, él me decía, yo creo que la clave está en el estar convencido del amor que Dios ha depositado en nuestro corazón. Porque mientras no estemos convencidos, vamos a seguir siendo letra y no vida. Entonces yo creo que ahí radica uno de los puntos neurálgicos de cambio para este tiempo de crisis en el hombre de esta sociedad. Yo debo llevar, como bien decías en la conclusión, yo debo llevar esa espiritualidad enteramente querigmática a depositar en el corazón del hombre a ese Cristo que ha sido capaz de transformar mi vida. Yo creo que ahí está el mensaje, y no en tantos mensajes y tantos programas y pastorales y todo lo que trabajamos, en algo que es medular y que puede iniciar el cambio de toda nuestra iglesia. Yo lo veo así. Me parece providencial el enfoque que le estuviste dando, porque para nosotros, que en esta tarde vamos a estar trabajando en grupo, yo creo que la primera pregunta, ¿estoy convencido con mi vida, con mi testimonio de vida, que estoy anunciando a Jesucristo vivo o a uno que me contaron? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que nos pasa es justamente a veces esta decisión, esta esquizofrenia, ¿verdad? Es decir, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y eso nos pasa. Pero yo creo que va justamente en la línea de la mística. Hoy tenemos que ser místicos. Místicos es esto, es decir, haber sido alcanzados y caldeados por el amor de Dios, ¿no? Cuando él dice hay que caldear, es decir, hay que calentar el corazón de las personas, y lo tengo que hacer, pero a partir de una experiencia que yo he sido, ¿no? Es decir, tocado y alcanzado por este amor, ¿no? Es como encender la vela, exactamente, pero desde mi vela. desde mi vela, exactamente.
eso te sientas mal. Gracias. En varios momentos repetiste la palabra provocar, provocación. Cuando comenzamos el encuentro, yo tomé, parafraseando algo que Francisco dijo, y me preguntaba si esta palabra provocar iba a ser comprendida. Decía al comienzo, hoy el Señor sigue provocándonos, seduciéndonos, provocándonos. Y yo creo que por eso Él sigue provocándonos, como para que nosotros reaccionemos en base a lo que Rey vos también decías, ¿no? ¿Cuánto provoca uno a alguien? Porque está buscando una reacción. Entonces digo, esta palabra que a mí me resonaba que el Señor hoy nos provoca, nos sigue provocando. Y la repetiste tantas veces. Y era algo que a mí digo, ¿cómo la vamos a interpretar profundamente a la palabra provocación? Y el Señor me provoca para que yo reaccione, para que yo despierte, como está el mundo ahí, para que yo despierte, pero para que, empezando, como decía él, desde uno, ¿no? Y otra cosa de las que me resonaron, porque también Rodi en tu primera locución vos hiciste referencia, y el hermano la repitió, que sentimos que hemos trabajado mucho y a veces nos creemos derrotados. Pero nos provoca y nos invita y nos convoca a la esperanza. Y es eso lo que tenemos que ver. Es importante el mirar para atrás, porque ¿cómo vamos a estar seguros en nuestro presente y cómo vamos a proyectar nuestro futuro si no tenemos, seríamos inconscientes si no miramos el pasado y no tenemos en cuenta a nuestra propia historia personal, a nuestra propia historia de comunidad, a nuestra propia historia de iglesia, hoy nuestro presente es Francisco. Y como Evangelización 2000 yo creo que cada uno de nosotros se ha sentido identificado tan profundamente con cada palabra que expusiste, hermano.